Hoy vamos a hablar sobre un rey sin identidad. Gracias, Julio. Ahí. Vamos a hablar sobre un rey sin identidad. ¿Y de qué rey creéis que podemos estar hablando? Va, pregunta para que me dais tiempo de que abra mis notas. Jo. ¿Quién más podría ser? No, es Saúl, es Saúl. Hay más reyes sin identidad. Pero esta semana le dije a José que si os acordáis, antes del campamento estuvimos compartiendo sobre la resurrección de Lázaro. ¿Os acordáis? ¿Sí? Quien tenga notas, hablamos de hace 2 semanas atrás. Y le dije, José, tengo la segunda parte de ese mensaje, pero realmente durante esta semana, meditando sobre lo que aprendemos de Saúl, justo coincidió que hablábamos Sara y yo, y me dijo, esta mañana estaba meditando y estaba leyendo, y me dijo una parte que yo tenía apuntada en mis notas. Dije, bueno, yo creo que, que Dios está trayendo este mensaje para ahora. Y todos conocemos más o menos la historia del rey Saúl, ¿verdad? ¿Sí? Ay, gracias. Hoy sí quiero. No, pero no, bueno. Entonces todos más o menos conocemos la historia del rey Saúl. ¿Sí? ¿Cómo empieza la historia del rey Saúl? ¿Quién se acuerda? ¿Viene después de qué? ¿De Jueces? Eso es una pista. Entonces empieza en Primera de Samuel, ¿no? Y sucede que el pueblo de Dios, desde que es sacado de Egipto y es trasladado a la tierra prometida, se gobernaba ¿por qué? Por jueces, ¿no? Con teocracia, Dios manda directamente, pero había una delegación de jueces, personas que eran más parecidos a sacerdotes que a reyes, ¿sí? Entonces, van pasando generaciones de jueces, uno detrás de otro, y algunos lo hacían bien y otros ¿qué? Otros cataplam, ¿no? O sea, generalmente había uno bueno y luego otro malo o 2 malos, ¿no? O sea, no encadenábamos una serie de jueces buenos. Y entonces llega un momento que a mí me llevó a la reflexión, y es que Samuel, ¿quién se acuerda de cómo empieza la historia de Samuel? Ahora hemos retrocedido justo una generación atrás. ¿Cómo empezó Samuel? Samuel era hijo de una mujer que no podía tener hijos, ¿sí? Llora, se derrama en la presencia del Señor, ora por un niño y dice, si me dieras un niño, yo lo entregaría para que te sirviera todos los días de mi vida. Y Samuel, el niño pequeñito, es llevado con Elí. ¿Y qué dice la Biblia de los hijos de Elí? Él era el sumo sacerdote y que eran como marramiau, ¿no? No iban muy bien. Pero Samuel era fiel y entonces Dios lo levantó. Y Dios dio palabra a través de él y él fue una persona recta. Pero sucede algo, porque sabemos que Samuel, un poco hacia adelante, y empieza aquí la historia de Saúl, Samuel es quien Dios le revela quién va a ser el primer rey del pueblo de Dios, a pesar de que Dios no quería poner un rey. ¿Os acordáis? Entonces el pueblo de Dios dice, todas las tierras que tenemos alrededor tienen reyes, nosotros tenemos jueces. Y yo siempre había dicho, es que el pueblo rebelde como siempre. Pero sucede algo que yo no me había dado cuenta. Y es que, ¿qué pasó con los hijos de Samuel? Samuel tuvo hijos. Y dice la Biblia que los hijos de Samuel no eran rectos como él. Y parte de la confusión del pueblo de Dios pidiendo un rey en lugar de jueces fue que ellos decían, Samuel, tú ya eres mayor y tus hijos no queremos otra generación de jueces injustos. Ponnos un rey. Y Samuel se hirió y se ofendió porque dijo, Dios ha puesto jueces porque quiere ser él hablando directamente, no un rey mandando, aunque el rey pueda ir a buscar a Dios. Y entonces empieza la historia de Saúl, ¿sí? Y como introducción básica para que todos partamos de la misma idea a medida que vayamos leyendo, Saúl es el ejemplo perfecto de un liderazgo que parece fuerte, pero que está roto. Saúl fue escogido por Dios para ser rey, pero
y esto ya es spoiler de todo el mensaje, pero su falta de identidad interior, voy a repetir, pero su falta de identidad interior lo llevó a usar su autoridad para tapar sus inseguridades. Si tuviéramos que definir a Saúl con una palabra, podría ser quizás inseguro. El problema en el fondo no era el poder, sino un corazón herido que nunca se dejó sanar. Y cuando nosotros podemos tener una posición sin tener un carácter transformado, el poder se convierte en una prótesis del alma. ¿Qué quiere decir eso? Como una muleta. Perdí una extremidad y el poder es algo que reemplaza esa extremidad. Cuando hemos sido personas que tenemos heridas del pasado y no hemos sido transformados, podemos ver el poder, el llamado, el ministerio, un lugar en la alabanza, un lugar en el servicio de la iglesia, de la forma que fuera, puede ser algo que reemplaza esa extremidad perdida. Y Dios no es lo que quiere. Dios desea transformar nuestros cuerpos para que no necesitemos prótesis ni muletas. Así que este es un poco el contexto en el que nos encontramos a Saúl. Así que vamos a ir al primer punto, que es Saúl es llamado por Dios, pero es inseguro con su identidad. En 1 Samuel 9:21 vemos que cuando, ¿os acordáis la historia? Saúl le han mandado a buscar unos asnos que se han perdido, él se va a buscarlos, ¿no? Y no los encuentra y piensa, ¿no hay profeta en esta tierra que nos pueda revelar dónde está? Así que van en busca de Samuel. Y ellos iban buscando, oye, Samuel, ¿no será que quizás me puedes decir dónde están los asnitos que estoy buscando? Porque mi padre los está buscando y los necesita. Ellos fueron en busca de esto. Pero en cuanto Samuel lo vio, Dios le reveló que esta era la persona que iba a ser el rey por el cual el pueblo estaba clamando. Y dice que cuando Samuel le revela esto a Saúl, en 1 Samuel 9:21, dice él, ¿no soy yo benjamita, de la más pequeña de las tribus, y mi familia es la más pequeña dentro de los benjamitas? ¿Por qué me has dicho cosa semejante? ¿Por qué me has dicho que me vas a levantar como un rey por encima? Él tenía muy claro que él era una persona pequeña a los ojos de los hombres. Él tenía claro que él, por sí mismo, no sería una persona elegida. Él sabía que si hicieran una votación entre todo el pueblo de Dios, nadie elegiría a un benjamita. Y si tuvieran que elegir entre todo el pueblo de Benjamín, no elegirían su casa. Y si tuvieran que elegir entre la casa de su padre, posiblemente no le elegirían a él. El problema no fue ese. El problema no fue reconocer su pequeñez, como veremos más adelante. En 1 Samuel 10:22 dice que después de que Samuel le ha revelado estas cosas a Saúl, ha orado por él y le ha dicho, en tal día vendrás aquí, yo voy a decir delante del pueblo y te voy a bendecir delante de todo el pueblo. Y dice a 1 Samuel 10:22 que una vez Samuel ya está hablando de estas cosas y empieza a decir, vamos a orar por las 12 tribus, a ver cuál es la tribu elegida. Y sale la tribu de Benjamín. Vamos a orar por las casas y sale la casa del papá de Saúl. Dice que cuando ya venían las suertes, me gusta cuando la Biblia usa la palabra suerte, porque no es lo mismo que decimos, sino una vez fue designado quién era, dice, ¿dónde está Saúl? Y miran entre los hijos y Saúl no estaba. Dice 1 Samuel 10:22 que buscaron a Saúl, pero no lo hallaron. Entonces preguntaron al Señor y el Señor respondió, he aquí, él se ha escondido entre el bagaje, se ha escondido entre el equipaje. Saúl, sabiendo que iba a ser escogido, se escondió. Él no quiso inicialmente reconocer ese llamado de Dios. Y esto va a ser una característica que vamos a ver continuamente en el legado de Saúl. Él huye del llamado inicialmente, pero eso es una marca de que él va a tener una inseguridad continuamente. Y no es porque dude del llamado inicial, es porque él no dejó que el llamado le transformara, como vamos a ver ahora.
A pesar de ser ungido por Dios, Saúl no se vio a sí mismo como Dios lo veía. Él consideró no ser digno, lo cual es una buena posición para iniciar, pero nunca aceptó que Dios le veía con otros ojos. Se generó una situación de falsa humildad. Él quería ser humilde porque él entendió, y eso es algo que nos sucede a nosotros, él entendió cómo debería ser un rey. Él entendió quién era Dios, él entendió qué tipo de cosas tendría que hacer públicamente un rey elegido por el Señor. Y entonces él empezó a intentar desarrollar estas habilidades, estas características de forma humana. Pensó, si alguien viene a pedirme consejo, tengo que pararme, escuchar, entender y responder algo. Él empezó a desarrollar las características que el rey tenía que hacer, pero no fueron características que surgieron desde el corazón ni desde Dios, sino desde su entendimiento. En esta falsa humildad se esconde un corazón que no creyó realmente que Dios le iba a usar. Él creyó que Dios le había puesto en un sitio y que él tenía que hacer unas cosas. Él no confió realmente que Dios quería hacer algo desde lo más pequeño. Este vacío no sanado lo llevó más adelante a aferrarse al poder como una manera de validarse a sí mismo. Hemos hablado antes de que hay veces que nosotros, esas inseguridades, ese dolor, esas heridas del pasado, son como haber perdido una extremidad. Y que usamos de cosas como muleta para reemplazar esa herida que se quedó. Y no hemos entendido, en el presente, que Dios, cuando se encuentra con nosotros, hace de nosotros personas nuevas. ¿Quién lo cree? Yo. Dios desea hacer de ti y de mí un ser nuevo. Dice, criaturas nuevas sois. ¿Y qué quiere decir creación? ¿Quién sabe cuál es la diferencia entre construcción y creación? Le hemos dicho alguna vez, ¿eh? Quien tome notas tendría que tenerlo por ahí. ¿Cuál es la diferencia entre construcción y creación? Lo habéis escuchado todos, ¿no? No. La construcción se hace con cosas que ya existen. Tomamos elementos que ya tenemos y construimos algo. La creación implica generar algo que nunca se generó desde elementos que no existieron. Dios, y entendedme, Dios desea reconstruir tu vida, pero la Biblia dice que quiere hacer de ti una creación nueva. Que cuando tú conoces a Jesús y le aceptas como Señor y Salvador, tú eres hecho una creación nueva. Y dice la Biblia, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es decir, Dios estaba hablándole a Saúl diciendo, eres pequeño, eres minúsculo, eres microscópico. En ese tiempo no tenían microscopios, pero si hubieran tenido uno, le hubiera dado una imagen de... Eres pequeñísimo, eres lo más pequeño entre los pequeños, pero he elegido hacer de ti un rey. Vas a dejar de ser el minúsculo de la casa de tu padre y vas a ser el rey. Pero la transformación no se produce solo por la palabra. Se produce porque Dios habite en uno y vaya siendo transformado poco a poco. ¿Sí? Así que Saúl aceptó el llamado, pero no creyó plenamente en él. Y dirás, no, pero Pau, hombre, algo creyó porque vemos historias, o sea, si tú lees la historia de Saúl completa, hizo cosas. Como decía Mariano Rajoy, españoles que hacen cosas, no catalanes. Hizo cosas, derrotó ejércitos. Pero la historia es que realmente Dios no solo quería un rey que conquistara territorios. Él deseaba un rey que acercara al pueblo a Dios. Porque al final, Dios no sacó a los hebreos del pueblo de Egipto para llevarlos a otro sitio y que les gobernara otra gente. Él los sacó para darles una nueva identidad. ¿Os acordáis? Que hubo una generación entera que salió de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos. Habían caminado el desierto y llegaron a la tierra prometida y seguían con las tonterías de Egipto y seguían con una identidad de esclavo. Y dijo Dios, esta generación
va a vivir en el desierto hasta que tengan una identidad de mi pueblo en lugar de una identidad de los ex esclavos de Egipto. Así que finalmente, veremos luego al final, que Saúl se aferró a este poder como una forma de validarse. O sea, la única cosa que le daba identidad era esta posición o este poder. Y ya, si estáis tomando notas, esta es una de las cosas que debemos aprender nosotros. Nosotros no podemos aferrarnos a las bendiciones que Dios nos da y por favor no penséis solo, no, este es un mensaje para aquellos que son llamados a predicar o que son llamados a servir en un lugar público. No, este es un mensaje para ti y para mí. Dios nos bendice continuamente en cosas que nosotros sabemos, en cosas que quizás os habéis olvidado. De ese día en el que llorabais en vuestra habitación o ese día que estabais con la angustia en el pecho y Dios respondió, eso fue una bendición de Dios. Eso fue un regalo del cielo. Ese momento en el que me sentí, como compartían antes, como un hijo pródigo en el lodo de los cerdos y supe que tenía un lugar al que volver a casa. Ese día fue un privilegio, ese día fue una bendición. Ese día en el que cuando yo llegué a la casa del Padre pensando, soy el más pequeño de los pecadores, el Padre me estaba esperando con los brazos abiertos y corrió hacia mí. Eso es un privilegio, eso es una bendición. Porque no lo merecíamos. Porque Jesús decidió que para que nosotros pudiéramos volver a tener relación con el Padre, Él iba a morir en la cruz para que tú y yo tuviéramos la oportunidad de volver a tener esa relación. Así que, repito, no dejemos que los privilegios y las bendiciones sirvan como algo que nos defina. No nos quedemos solo con eso. Que nos defina nuestra identidad como hijos de Dios, nuestra relación con Dios. Aprovechando lo que ha sucedido antes de pasar al siguiente punto, es genial escuchar testimonios como los que hemos escuchado hoy, pero nos sucede algo a los que los escuchamos, que a pesar de que me puedo emocionar porque hayan vivido esto, el fuego que ellos llevan en su corazón no me lo pueden transmitir. Me pueden transmitir la felicidad, el gozo, la fe, la esperanza para mí de decir, yo también tengo una oportunidad de, si estoy viviendo algo parecido, pero su fuego en el corazón no me lo pueden trasladar, no pueden agarrar un poquito de decir, voy a tomar un poco de este fuego y te lo voy a dar a ti. No se puede hacer eso, eso es algo que se desarrolla en nosotros. Así que, cuando eso sucede, nosotros podemos ver, pero tiene que llevarnos a un cambio en nosotros para que lo podamos experimentar igual. ¿Sí? Así que el punto 2 es que hay veces que el poder sustituye a la presencia. Hay veces que experimentar el poder de Dios se puede convertir en algo en nosotros que sustituye la presencia. Y por si acaso, cuando lo expliqué, no se entendió. No quiere decir que el poder puede sustituir a la presencia, sino que hay veces, como en el corazón de Saúl, que ese poder reemplazó la necesidad de tener la presencia de Dios. En 1 Samuel 13, del 8 al 14, vemos un momento clave en el reinado de Saúl. Vemos un momento en el que Dios ya lo mira y dice, se acabó. ¿Os acordáis? El pueblo se ha levantado contra ellos, salen a la guerra, se preparan en campamento. Imaginaos que estamos todos preparados en campamento. Y Samuel se acerca a Saúl y le dice, voy a ir a levantar una ofrenda, un altar, y vendré en 7 días. Y cuando venga, levantaremos otra ofrenda aquí, otro altar de adoración. Y entonces sabremos qué quiere el Señor que hagamos. Imaginaros que estamos nosotros aquí y de repente vienen 400 más. Somos 150 contra 400 y los vemos por las montañas. Y esto se va alargando durante una semana. Y dice la Biblia que el pueblo, soldados preparados para la guerra, empezaron a desertar. Cuando empezaron a ver que el ejército contrario era más poderoso que ellos, empezaron a desertar. Era un pueblo que no había entendido aún. Otra vez.
que ellos no iban solo con lanzas y con espadas, sino que iban con el poder de Dios. Y que Dios les había dicho, venid aquí, esperaros aquí, y ahora pasará algo. Y resulta que Saúl lo que hace es que al ver que el pueblo le desertaba, se levanta él y hace una ofrenda. Eso era algo que estaba reservado para el sumo sacerdote. Pero lo peor de todo es en el versículo 12. Dice que cuando Samuel llega, Saúl sale. Voy a intentar representarlo, ¿vale? Para que entendamos el personaje, porque es muy fácil ver a Saúl como va. Fue un rey malo, lo hizo mal, va, fuera. Él, en su corazón, creía que lo estaba haciendo bien. O sea, la Biblia nos dice, llegó Samuel y Saúl se escondió. Adán y Eva pecaron, sale Dios, Adán, Eva, ¿dónde estáis? ¿Y dónde estaban? Escondidos. Imagínate cuán distorsionada está la realidad para nuestro amigo Saúl, que cuando Samuel llega, Saúl sale a recibirle. Y Samuel le mira diciendo, ¿pero qué haces? Loco. Y dice, versículo 12, vi que el pueblo se me desertaba y entonces me esforcé y ofrecí un holocausto. O sea, en la mente de Saúl, él hizo el extra. Como no llegabas, como no venías en el tiempo que me dijiste, yo me esforcé. Hice el extra. Caminé los pasos. O sea, me lo imagino como diciendo, mira papá, lo he hecho bien. Voy a contar una anécdota, no sabemos de quién hablamos. ¿Vale? Pero hubo un día que hubo una persona que picó al timbre de nuestra casa. Y entonces, pues yo estaba en el jardín. Y para cuando llego para la puerta, el repartidor había entregado el paquete y se había ido ya. Porque alguien le abrió la puerta, le contestó al teléfono, abrió la puerta, recibió el paquete y cerró la puerta. Claro, yo digo, pero es peligroso esto. Me dice, pero es que yo quería hacer como niño mayor, yo me he esforzado. En su corazón era así. Y yo dije, wow, ¿qué cosa sucede aquí? En su corazón ha querido esforzarse, pero no ha sido consciente del peligro que corría. Pero en mí, como padre, no puede haber una reprimenda en eso. No puede haber Fue como, hijo, entiendo tu corazón, sé lo que has querido hacer, pero no te convenía. Era peligroso. Y veo a Saúl aquí y me lo imagino igual. Me imagino a alguien que en su mente ha dicho, ¿qué tendría que hacer un rey? No, no podemos ir a la guerra sin presentar un holocausto. El pueblo me deserta, se van. Voy a esforzarme, haré el extra. Total, Dios me ha elegido. Él no había entendido que Dios le había elegido para un rol muy concreto. Si hubiera tenido él la intimidad con Dios, habría sabido que Dios es santo, santo, santo y que no era su lugar para hacer eso. Hubiera recordado que aunque fuera con 3 o 4, Dios les iba a liberar. Y en el momento en el que Samuel lo escucha, dice, ¿pero qué haces? Me imagino, ¿qué haces, tontorrón? Dios no puede soportar un corazón que no es obediente. No puede soportar un corazón que no le ama con todo. Este pasaje nos lleva a pensar que a Saúl, el poder que tenía no le alcanzaba para lo que quería hacer humanamente en ese momento. Él tenía, ¿os acordáis de cuando el pueblo de Dios sale de Egipto y huye de Egipto y le empieza a perseguir los carros del faraón? ¿Cómo hace la canción? Y llegan a un lugar que es el Mar Rojo. Ellos no podían cruzar. ¿Pero os creéis que ellos llegaron al Mar Rojo y de repente dijeron, anda, si hay un mar? Ellos sabían perfectamente que estaban caminando en una dirección que les llevaba al mar. Y confiaron, Dios va a hacer algo. Pero en el momento en el que te paras frente al mar y se acaban las oportunidades,
y el ejército te está apretando detrás, ahí ya no sirve con lo que tú crees en tu mente. Porque en el camino en el que tú estás yendo hacia ese mar, hacia ese abismo, en el que sé que no puedo dar un paso hacia adelante, pero tampoco puedo ir atrás porque viene el ejército, en este lugar es el lugar en el cual sale a relucir lo que hay en nuestro corazón. En ese camino pueden pensar, Dios va a hacer algo, va a caerles un rayo encima del ejército, van a dejar de buscarnos, cuando lleguemos al mar empezaremos a girar por otro sitio, pero llegan a un lugar que dice la Biblia que no podían ir ni a un lado ni al otro y que si volvían estaban atrapados. Y Saúl se dio cuenta en este momento, en este pasaje de 1 Samuel 13, del 8 al 14, que el poder que él tenía no era suficiente para resolver humanamente este mar que no podían cruzar. Él dijo, con lo que me han dado no me sirve para tener la confianza de que yo podré resolver esto. Así que él tomó el rol que no le correspondía. Él ocupó un rol que él sabía que no era para él. Pero intentó buscar respuestas humanas a una situación que Dios había dicho, voy a responder. Él no confió en Dios, sino que actuó por miedo a perder su imagen ante el pueblo. Y aquí vemos el segundo highlight de este mensaje. Es que vemos que Saúl llegó un momento en el que temió más que el resto de personas le volvieran a ver como alguien microscópico, que no lo que Dios quería hacer. Llegó un momento en el que él tuvo el miedo de que el pueblo dejara de aceptarle como rey. ¿Veis la falsa humildad? Él se escondió del llamado, él dijo que era microscópico, pero cuando Dios le levanta como rey, se sigue viendo microscópico. Es como me han puesto una túnica y esta túnica es lo que define quién yo soy. Y si por lo que fuera esta túnica se abriera y revelara quién hay detrás, hay alguien minúsculo, microscópico. En ese momento, todo lo que era espiritual se volvió en una herramienta política para él y tomó un rol que no le tocaba. Así que en el punto 3, él usó la autoridad para protegerse a sí mismo. Porque en 1 Samuel 15, del 13 al 24, vemos de nuevo otra vez que cae en el mismo error. Dice que en 1 Samuel 15, del 13 al 24, es la historia en la que Dios le dice a través de Samuel, irás a Amalek y los destruirás por completo. Que no quede nada. Vas a quemar todo. No va a quedar hombre, mujer, niño. No va a quedar ganado. No va a quedar absolutamente nada. Vas a destruirlo todo. Y dice que Saúl fue y Samuel se aparta y van a luchar, ganan la batalla. Y dice la Biblia que salvó al rey de Amalek. Lo trajo como, no sé, como exhibiéndolo por ahí. Y dice también que Saúl pensó para sí, voy a guardar los mejores ganados, las mejores reses, para ofrenda para el Señor. Y volvió. Y se encuentra de nuevo con Samuel y se repite la historia. Ve a Samuel y corre hacia él. O sea, es como... genera hasta cierta ternura, pero no en el corazón de Dios. Y corre hacia Samuel y le dice, ya cumplí la palabra que el Señor me entregó. Y le dice Samuel, ¿de verdad has cumplido la palabra que el Señor te entregó? Sí, los derroté a todos, quemé todo, no dejé a nadie con vida. Y entonces Samuel se gira y dice, ¿y ese sonido de reses que oigo a lo lejos? ¿Ese caminar de bueyes?
O sea, en el versículo 13 dice, yo he cumplido, además es una afirmación interesante, he cumplido la palabra del Señor. Y se queda tan tranquilo. Y dice Samuel, pero ¿te has traído esto? ¿Y os acordáis de lo que le dice Samuel? Dice Saúl, yo es que he salvado estas reses. Y Samuel dice, ¿pero por qué? No, porque lo he traído para ofrenda para el Señor, lo he traído para agradecerle que nos ha entregado el pueblo en nuestras manos. Y le contesta Samuel, ¿se agradará más el Señor de las ofrendas y de los holocaustos que de la obediencia? Si Dios ha hablado en tu corazón y ha sacado a través del Espíritu Santo y te ha dicho, esto es algo que hay que quitar. Y nosotros buscamos planes humanos. No, lo quitaré, pero más o menos. No, ¿sabes? No lo voy a desinstalar de la aplicación del todo, solo no entraré. No lo quitaré del móvil, solo no entraré. No es lo que Dios dijo. No es lo que Dios pidió. Busqué mi forma de llegar. Y esto me lleva a pensar que qué bueno iba a sacar Saúl de mantener los bueyes y nada. Él en su corazón pensó, voy a hacer una ofrenda. Él en su corazón no había entendido quién es Dios. Había entendido cómo se sirve a Dios. Había entendido cómo Samuel ofrecía holocaustos. Y en su corazón dijo, un rey debería hacer lo mismo, voy a hacer lo mismo. Pero si él en su corazón hubiera entendido, yo soy rey única y exclusivamente porque Dios me eligió y deseo hacer la voluntad de Dios, cuando Samuel le dijo, no dejes nada en pie, él habría entendido que para Dios esa ofrenda es un escupitajo en el ojo. Esa ofrenda es recordarle al Padre, ¿sabes? Me interesó lo que dijiste, pero yo tengo una manera mejor de hacerlo. Y al final vuelve a excusarse. En el versículo 24 dice, temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Él miente, se justifica, tratando de salvar su imagen. Su imagen ante el pueblo era más importante que su imagen ante Dios. Si él hubiera recordado que él era lo más pequeño entre lo pequeño y que Dios le había elegido, temería más a Dios que al pueblo. Porque al fin y al cabo, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Que dejen de querer seguirme como rey? No lo era antes. Pero ¿qué peor hay que quien te eligió se arrepienta de haberte elegido? Él admitió su error, pero únicamente después de haber sido descubierto. No hubo un verdadero arrepentimiento, solo hubo una necesidad desesperada de no perder el título. Y Samuel le dice, como ya te había dicho en la anterior ocasión, Dios se ha cansado de ti. Dios ha apartado su mirada de ti y tú no vas a ser más rey en este pueblo. Y sucede algo en el versículo 30 que yo creo que es la definición completa y con la que nos podemos quedar de por qué Saúl era así. Dice que cuando Samuel había dicho estas palabras, dijo, Dios ha apartado tu trono de ti y va a elegir a otra persona. Y dice que Samuel se empieza a ir. Saúl estira su brazo, le agarra del manto y lo tira para sí, para que no se vaya, y le rasga el manto. Y dice que Samuel se giró y le dijo, este manto que se acaba de romper es una representación física de cómo Dios ha roto su pacto contigo. Se ha separado de ti y tú ya no vas a continuar en este plan. Pero aún así, me parece increíble que en el versículo 30, después de haber roto el manto y después de que Samuel le ha dicho, esto representa como el trono se ha alejado de ti, aún ahí le dice, pero por favor te ruego que no te vayas. Ven conmigo y levantemos una ofrenda, un altar, delante de los ancianos. Voy a leer textualmente porque lo he tirado de memoria. Ahora pues te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, que vayamos juntos a presentar esta ofrenda. Saúl pensó, si yo ahora vuelvo
y presento una ofrenda sin Samuel, todo el mundo va a saber que Dios se ha apartado de mí. Entonces, aún sabiendo que Dios ya le había dictado la sentencia, pidió, Samuel, ven conmigo. Necesito, porque si no me verán, si no verán quién hay debajo de esta capa. Verán qué hay aquí detrás. Volverán a ver al minúsculo Saúl. Saúl no buscaba el perdón de Dios, solo buscó mantener su apariencia. Saúl no se arrepintió de corazón. Este es el motivo por el cual Saúl, una y otra vez, peca en lo mismo, hierra en lo mismo, porque nunca se arrepintió de todo corazón. Nunca dejó que este arrepentimiento transformara su vida. Así que punto 4. El ego no soporta la competencia. Así que de repente Saúl empieza a desarrollar una paranoia contra David. ¿Os acordáis? Esto me parece increíble porque si Saúl era pequeño entre los pequeños, a pesar de eso, cuando la gente lo veía, sí veían a alguien que podía cumplir los estándares de un rey. Era alto, tenía buena apariencia, era fuerte, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Estáis conmigo aún? ¿Estáis despiertos? Saúl, aunque era pequeño en cuanto a poder en la casa, él sí que tenía una apariencia de rey. Ese fue el gran fallo de Saúl. Su apariencia le permitía cumplir. Yo me he sentido identificado en ocasiones. Como, no por tener la apariencia de un rey, sino por llegar a la iglesia y saber que hay ciertas cosas que puedo hacer que pueden enmascarar a los ojos humanos cómo estoy viviendo mi vida. Me he acostumbrado a poder llegar a la iglesia y saber que si hay un llamado, puedo levantar la mano desde lejos, que si hay un momento de oración y estoy como cansado, ¿no? La típica de si tienes un poco de sueño, haces así y parece que estés orando. Saúl entendió todas estas triquiñuelas, pero no surgían del corazón. Cuando Dios elige a David, elige al más pequeño de la casa, elige al más pequeño entre los pequeños, elige a un pastor de ovejas, que a los ojos de la gente no era más que el repartidor de los bocadillos. ¿Os acordáis de la pelea de David contra Goliat? Dice que lo ve Goliat y dice, pero ¿qué me mandáis al niño? Si como tú me meriendo yo 3 al día. Cuando Dios elige a David, nos recuerda que lo que Dios realmente estaba buscando era un corazón acepto. Era un corazón dispuesto a ser transformado. Porque tengo una noticia para ti y para mí. No importa cuán exitoso seas en la vida. No importa si los negocios por fin empezaron a funcionar, si por fin estamos pagando el alquiler a final de mes, si mis proyectos están desarrollándose, o si por contrario estoy en el momento más bajo de mi vida. No importa ninguna de las dos escalas. Creo que no tenemos a Elon Musk entre nosotros hoy, que tiene mucho dinero, pero aún él, a los ojos de Dios, es el más microscópico de los microscópicos. Todos nosotros éramos así de pequeños comparados con el Señor. Y Dios desea buscar un corazón que reconoce lo pequeño que es, pero que por ello deja que Dios sea quien le transforme. Dios no quiere dar una bendición para que esa bendición sea la muleta, sino que Él desea ser en nosotros la muleta. ¿Se entiende? Él desea llenarnos por completo, porque con o sin extremidad, Él lo sea todo. Él no desea que nosotros carguemos con una muleta para tratar de ser humanamente quienes creíamos que teníamos que ser, sino que Dios quiere hacer algo nuevo en nosotros. Así que dice que en el momento en el que David derrota a Goliat, empieza a servir en la casa de Saúl, empieza a ganar victorias y vuelve y le cantaban eso de Saúl derrotó a sus 1000 y David a sus 10,000. Y le llegó a los oídos de Saúl.
Dice que Saúl, en 1 Samuel 18, del 7 al 9, dice que se enojó mucho y desde aquel día no miró con buenos ojos a David. David no había hecho nada para ofender a Saúl, pero el ego, la inseguridad, no soporta que otra persona brille. Cuando somos inseguros de nosotros, el manto que Dios nos puso solo sirve para tapar nuestras vergüenzas. Un corazón conforme al corazón de Dios. Ese manto hubiera servido como plataforma para que lo que había debajo del manto fuera transformado en la medida del manto. ¿Esto se entiende? Es como si... Esto es una botella de agua. Me va a servir el ejemplo. Esto es una botella de agua. ¿Y está llena de qué? Bueno, sabéis que está llena de agua porque la hemos abierto hace un segundo aquí. Pero, ¿y si yo me hubiera bebido toda la agua y sencillamente hago así? ¿Esto qué es? Una botella de agua. ¿Y qué tiene dentro? Bueno, nada porque os he dicho que no hay nada. Pero si yo te vengo, ¡ay, tenéis sed! ¿Tenéis sed? Genial. Desde ahí, ¿qué se ve? Una botella. ¿Hay agua? ¿Queréis? Si Dios dice que tú vas a ser como una botella de agua, pero no te llenas de Él, eres una botella vacía. La gente puede percibirte como una botella de agua, pero eres una botella vacía. Dios no quiere que tú no creas que puedes ser una botella. Dios quiere que entiendas que Él ha querido hacerte una botella, pero que el agua la pone Él. ¿Sí? Dios no quiere que tú creas, no, ¿cómo voy a ser una botella yo? Si no puedo, si no soy nada. No había nada. Dios pone la botella y te dice, cree que eres una botella, déjate llenar, yo voy a poner el agua dentro. Y con esta botella de agua, que ahora sí tiene agua, podrás dar de beber a otros. Pero un corazón que es inseguro, que sigue siendo una botella vacía, no puede soportar que evidentemente no le da agua a nadie y que aparezca otro lugar donde haya agua. Porque Dios, ¿qué quería hacer? En este ejemplo de la botella, dar agua. Y dijo, Saúl, puedes ser una botella con la que dar agua, pero tienes que llenarte. Dios no quería levantar un rey. Dios no necesitaba un rey, no necesita dinero, no necesitaba un tabernáculo, no necesitaba un templo. Pero dice que el corazón de David se paró un día y dijo, ¿cómo puede ser que nosotros vivamos en casas, en castillos, en fortalezas, y nuestro Dios tenga que vivir en una tienda? Deseo en mi corazón que mi Señor tenga una casa en la que habitar junto con nosotros. Dios no había pedido eso. Dios pidió el tabernáculo. Le dijo a Moisés, quiero que hagas el tabernáculo. Fue específico, le dijo las medidas, las cosas. Y de hecho, inspiró con su espíritu a 2 personas para que tuvieran la sabiduría y la creatividad para desarrollar todo esto. Pero dice Dios que cuando vio el corazón de David, dijo, nadie nunca se había preguntado eso. Nadie nunca pensó en qué quería yo como Dios. Asumieron que lo tengo todo. Asumieron que mi labor es bendecirlos, darles bendiciones, darles proyectos, darles ilusiones, darles propósitos. ¿En qué momento el Señor de los ejércitos en el que confiamos cuando vamos a luchar contra Goliat es algo más que la ruleta de la lotería a la que le tiro a ver qué sale? Y si sale bueno, genial, y si no, otra cosa. Dios desea una relación personal. Dios desea ser el agua que llena la botella. Saúl se obsesionó con destruir a quien representaba una amenaza a su trono. Aunque David le fue leal y David era conforme al corazón de Dios. Dice que 1 Samuel 22, del 17 al 19, 1 Samuel 22, del 17 al 19, hay un momento trágico. Y lo apunté porque me parece un contraste entre lo que pasó antes y ya estoy terminando. Sucede que David, historia rápida porque la historia es larga, Saúl seguía siendo el rey,
dice que tenía aflicción en el corazón, había un espíritu malo en él, y David iba y tocaba el arpa, y cuando tocaba el arpa el corazón de Saúl se tranquilizaba, pero llegó un momento en el que el corazón ya no se tranquilizaba porque su mente estaba pensando todo el tiempo, este me va a quitar el trono. El trono es todo lo que me define. Me imagino como estas escenas, me parece que es curioso cuanto menos. ¿Quién ha visto El Señor de los Anillos? Bueno, no pasa nada si no lo habéis visto, ¿eh? Entenderéis este personaje seguro. Hay un personaje que se llama Gollum, que era Sméagol, y tiene ya un trastorno de personalidad, ya se habla a sí mismo, se habla en las dos personas, Gollum, Sméagol, esto. Y ellos este personaje tuvo el anillo este de poder. Y este anillo de poder transformó quién él era, pero no para bien. Se convirtió en que toda la identidad de este personaje era ser poseedor de este anillo. Y se ponía en un rincón así y decía, es mi tesoro, solo mío. Bueno, no lo hago muy bien, pero es un personaje como así de alto, ¿vale? Y se quedó atesorando ese tesoro. Este tesoro es mío. Toda mi identidad, nadie conoce a Sméagol. Todo el mundo conoce el anillo de poder. Y lo tengo yo. Y lo escondo. Y no quiero que nadie me lo quite. Y Saúl se aferra a este trono de la misma forma. Y dice que al final David huye, porque él tira la lanza la segunda vez, dice, bueno, ya confío en el que el Señor me ayuda a esquivarlo, pero quizás tercera vez ya sería tentar al Señor, así que me voy a ir. Y se va y va a los sacerdotes de Nob, entre otras cosas, le dice, ¿os queda alguna arma o lo que fuera? Porque me voy y tengo que hacer una tarea que el rey me ha encomendado. Y le dan la espada de Goliat, él se va. Y dice que Saúl, cuando se entera que han estado ahí, dice, los sacerdotes han escondido al que me quiere usurpar el trono. Nada que ver con la realidad. David había honrado a Saúl todo su tiempo. David había sido elegido por Dios. Saúl lo sabía. Saúl sabía que por las malas decisiones de Saúl el trono se había apartado de él. Y dice que en ese momento, a pesar de que unos pasajes atrás hemos oído que cuando el Señor le pidió destrúyelos y que no quede nada, salvó algunas cosas, en este momento su ira hizo ordenar, en 1 Samuel 22, del 17 al 19, dice que mató a hombres, mujeres, niños, bueyes, ovejas, asnos, y mató a todos los sacerdotes de Nob. Los mató a todos, solo porque habían acogido a David durante un tiempo sin ni tan siquiera saber que Saúl los estaba persiguiendo para matarlos. Saúl no tuvo el valor de obedecer a Dios cuando se lo pidió, pero sí fue despiadado cuando su ego se sintió amenazado. Cuando nosotros no entendemos que desde nuestra posición microscópica, como David también lo era, Dios nos ha bendecido y nos ha prosperado. Tomamos la bendición o esa prosperidad como algo a lo que aferrarnos. Es lo que me da identidad. No hemos entendido que nuestra identidad es ser hijos de Dios. Por eso, Saúl, cuando le piden que lo destruya todo, no lo hace porque cree que hay otro camino. Y cuando no le han pedido eso, destruye a los sacerdotes que honraban la presencia del Señor. Solo porque su ego estaba en juego. Así que, ¿qué pasa cuando nuestro ego sostiene nuestro llamado? ¿Qué pasa cuando Dios nos ha bendecido, nos ha hablado al corazón, nos ha dado palabra para nuestra alma, palabra de vida, pero es nuestro ego lo que se levanta? Cuando no hemos entendido que somos pequeños, pero que Dios en nosotros nos va a hacer crecer hasta que llenemos toda esta botella. Hay varias consecuencias cuando nuestro ego es lo que sostiene el llamado. Perdemos la sensibilidad espiritual. Ya no siento nada. ¿Qué será lo que quería Dios? Cuando era rebobinar hacia atrás,
Y era muy sencillo. El punto de partida siempre fue: reconoce de dónde has caído y vuélvete a mí, y yo estaré contigo. Hoy no importa en qué parte del proceso sientes que perdí el hilo de dónde estaba el Señor. Siempre hay un lugar al que volver. Recordar de dónde Dios nos sacó, volvernos a Él para que Él viva en nosotros. Otra consecuencia es que se manipula lo sagrado para proteger el prestigio. Esto es algo que yo he visto en muchas ocasiones y lo he visto mucho en campamentos de jóvenes. Veces que Dios hizo algo increíble en tu vida el año pasado y tu vida fue completamente transformada. Y te apartaste de la pornografía, te apartaste de la lascivia, te apartaste de lo que fuera. Pero entonces llega el siguiente año. Y en el transcurso de este tiempo, tu fuego se apagó. No te acuerdas muy bien dónde, pero de repente te encuentras de vuelta en el campamento y dices: ¿en qué momento mi corazón se apagó? Y sucede como seres humanos que nos da terrible vergüenza reconocer que Dios hizo algo grande en nosotros y que dejamos que se nos escapara de las manos. Que Dios nos llamó a ser unas botellas llenas de agua. Voy a asegurarme de que lo cierre para que sea solo simbólico. Y nosotros le dimos la vuelta y el agua se perdió. Dios llenó nuestra botella y en mitad del camino me despisté, le di la vuelta y se vació. Está cerrada, ¿eh? Y me da terrible vergüenza presentarme delante del Señor o presentarme delante de mis hermanos y decir: ¿sabes? El año pasado Dios me habló y me dijo que tenía que ser una botella de agua. Y me empezó a llenar y me he vaciado. Pero hoy soy una botella vacía. Necesito que Dios me llene de nuevo. Nos da terrible vergüenza. Porque ¿qué van a pensar? ¿Qué van a pensar de mí? Samuel, no te vayas, quédate conmigo. ¿Qué van a pensar cuando llegue a presentar mis ofrendas y no estés conmigo? Me van a ver minúsculo. Tengo una noticia, y es que es triste ser una botella vacía, pero es más triste ser una botella vacía que se hace pasar por una botella llena de agua. La buena noticia es que en una botella vacía, cualquier gota de agua que entre va a mejorar lo que había. Hay veces que una botella casi llena no sabes percibir si cayó una gota o dos, pero la diferencia entre una botella 100% vacía y con un poquito de agua es dramática. Dios desea que estemos llenos de Él. Y da vergüenza, y por eso digo que una consecuencia es que manipulamos todo lo sagrado para proteger ese prestigio, ese qué dirán. ¿Cómo puedo volver a levantarme yo y decir: he vuelto a caer en lo mismo? Pero realmente deseo que esta vez sea la última. Otra consecuencia es que terminamos solos, desesperados, sin visión ni sin dirección, porque se nos acumula una pila de errores que han permanecido ocultos. Hice un error, lo escondo aquí debajo. Espera, que no se caiga. Lo escondo y lo tapo. Y llega un momento en el que esto ya está así, porque está lleno de errores. Y vivo mi vida alejándome de este lugar, porque cada vez que veo este lugar sé que debería hacer algo con esta pila de errores. Pero empiezo a mentir y llega un lugar en el que no quiero reconocer lo que está mal en mí, porque reconocerlo implica tener que apartar esto, tomar toda mi hoja de errores y exponerlas delante. Nadie empieza siendo un atracador de bancos. Nadie un día de repente sale a la calle y dice: necesito dinero, voy a atracar un banco a ver qué pasa. Empiezo robándole a mi hermano, robándole a mi madre, robándole a mi hijo, robándole a un amigo, pidiéndole prestado, nunca devolviéndole,
un día robo algo pequeño en una tienda. Es un camino continuo en el que por no reconocer mi error y no reconocerme dónde estoy, cada vez la pila es más grande. Y mi ego no me permite frenar, no me permite pedir ayuda. Y por eso terminamos solos, desesperados. No tenemos visión ni tenemos dirección. Porque intentar dejar de estar solos implica traer mis pecados y ponerlos en la luz. Y dice la Biblia que la verdad nos hace libres. Nos libera de las cadenas de la soledad. Libera nuestro corazón, porque un corazón que está dispuesto a exponer lo malo y lo feo es muy diferente con un corazón como el de Saúl. Porque debajo de nuestra capa, aquí, puedo esconder muchos pecados y errores. Tengo hueco para esconderlo aquí. Pero cuando yo decido hacer así y decir, así es como soy, estos son mis errores, estos son mis pecados. Es un corazón que está arrepentido, es un corazón que está dispuesto a que el Señor le transforme. Otra consecuencia es que ponemos en peligro a otros solo por salvar nuestra imagen. Nos da igual dañar a los demás. Mientras mi pila de pecados siga escondida, me sirve. Y llega un momento en el que si por casualidad nos vemos en el espejo, no reconocemos a quién vemos. No tiene nada que ver quién Dios me llamó. Así que en 1 Samuel 28 llega el final de Saúl. Dice que de nuevo tienen que salir a la guerra contra los filisteos. Se preparan. Dice que Saúl estaba orando al Señor. El Señor evidentemente no contestaba. Encima te has cargado a los sacerdotes que podían interceder por ti. Pues va bien. Dice que oraba. Y me encanta cómo empieza este pasaje. Porque dice lo siguiente. En 1 Samuel 28 dice que, versículo 3, dice que Samuel ya había muerto y todo Israel lo lamentaba y le habían sepultado en Ramá. Y dice que Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y a los adivinos. Este pasaje no deja pasar por alto que Saúl trató de hacer lo correcto. Dijo, los encantadores y los adivinos no tienen lugar en el pueblo del Señor, y los condenó y dijo, todos fuera y el que encuentren, mátenlo. Pero de nuevo, cuando él se encuentra en su mar rojo particular, cuando está clamando al Señor que ya le había abandonado, dice que se fue a buscar a ver si había alguna adivina y pidió, y fue oculto y dijo que venga, hazme traer a Samuel. Ese acto de completa herejía es lo que sucede cuando Saúl, que había dicho, Dios no quiere en nuestro pueblo encantadores ni adivinos, se encuentra con el mar rojo y dice, simbólico, y dice, voy a hacer lo que sea que esté en mi mano humanamente posible para salir adelante en mi plan, de mi manera. Dice que Dios dijo en ese momento, mañana, tú y toda tu casa seréis extinguidos para siempre. Y de tu casa no va a haber legado en el reino por generaciones. Dios no quiere tu posición. Dios no quiere tus dones. Dios no necesita tu dinero. Dios no necesita tu servicio. Dios no es un ser microscópico que necesita de personas que le canten, de personas que le alaben. Dios no lo necesita. Dios lo desea. Son dos cosas diferentes. Dios te creó a ti y me creó a mí con la libertad
de poder elegir amarle de vuelta. Él nos creó y nos amó. Dice la Biblia que desde la fundación del mundo Dios había pensado en ti. Dios fue, es y será, y para nosotros humanamente no tiene ningún sentido que no sé cuántos mil años atrás Dios creara la tierra, Dios creara a Adán, Dios creara a Eva, y en ese momento pensara, en el 2025 habrá unas personas que yo voy a amar con todo mi corazón. Y te vio a ti y me vio a mí, y vio nuestros pecados y nos vio así de pequeños, así de microscópicos, y dijo, ¿sabes? Si bajo, voy a la cruz y muero por ellos, ellos podrán volver, tendrán el camino de vuelta a casa abierto. Y murió, resucitó, y ese acto de amor, por avanzado, nos dio la oportunidad de poder responder amándole de vuelta. Él no necesitaba tu servicio, Él no necesitaba que construyéramos iglesias, que llenáramos un tiempo el domingo. Él lo que de verdad desea, y es lo que Él quiere, es tu corazón. Él desea y anhela hasta su muerte que tú respondas con tu corazón. Que tú digas, Señor, tú diste dones en mí, me diste habilidades, lo que fuera. Y yo todo lo que soy y todo lo que tengo, lo pongo a tu servicio. Yo con todo lo que soy y con todo lo que tengo, elijo amarte todos los días de mi vida. El liderazgo espiritual no se sostiene por títulos, influencia ni por carisma. Se sostiene por un quebrantamiento y una rendición constante a Dios. Saúl no pudo sostener su reinado con cosas. David, a pesar de equivocarse, sostuvo su reinado porque se quebrantó delante del Señor y se rindió. Saúl no dejó que su posición de rey le transformara de un ser microscópico a un ser hecho a la imagen y semejanza de Dios, que reflejaba el carácter de Dios. David dejó que, a pesar de ser el más pequeño entre los pequeños, ese título le siguiera transformando a él. Él quiso estar a la altura del título que tenía. Él decidió ser conforme a lo que Dios quería. Saúl nos enseña que el llamado sin identidad te puede destruir. Dios desea desarrollar primero de todo en ti una identidad como hijo y como hija de Dios. Dios no desea levantar personas porque quiere una iglesia de 5.000 personas en Manresa. Dios desea llegar a corazones que sean transformados por su corazón. Dios desea llenar los rincones de la casa de personas que entiendan su identidad como hijos de Dios. Y finalmente os dejo una reflexión, que es que la presencia de Dios no se puede fingir. Nosotros podemos poner música, podemos tener un tiempo de alegría y todos nos alegramos porque lo estamos viviendo. Todos podemos poner un llamado y hay una música de fondo y es verdad que como el corazón se siente más tranquilo. Pero la presencia de Dios no se puede transformar, no se puede fingir. Y usando uno de los testimonios, personas que pueden estar muchos años viniendo a la iglesia, viviendo lo mismo que hemos vivido tú y yo hoy, y pueden decir, hacía tiempo que no sentía la presencia de Dios. Y yo te garantizo que yo la presencia de Dios la siento. Dios está aquí hoy. El Espíritu Santo se mueve y nos trae a la mente cosas que estamos luchando, trae recuerdos del pasado que tenemos que dejar atrás, trae esos momentos en los que Dios llenó esta botella y por lo que fuera nosotros le dimos la vuelta y nos rendimos y tenemos la botella medio vacía o casi vacía del todo y decimos, tendría que reconocerlo, pero qué vergüenza. Y el Espíritu Santo trae eso hoy.
Pero podemos estar pensando, es que hace tiempo que no experimento a Dios. No se puede fingir. Dios está esperando corazones que contesten a su llamado diciendo, heme aquí, Señor, estoy. Todo lo que tengo y todo lo que soy es para ti. Cuando Dios no está, el poder se convierte en un ídolo. Y para Saúl, su reinado fue un ídolo. Fue algo que reemplazó quien Dios era. Os quiero dejar ya solo un testimonio súper rápido. Para que cuando hablamos de dones y de servicio, siempre tendemos a pensar en predicadores, en cantantes a las naciones, en líderes de alabanza, y pienso, ¡guau! Eso se me escapa, ¿sabes? No, quizás no siento que tenga nada de eso. Pero os quiero dejar un testimonio de lo que Dios hace con los dones que desarrolla en nuestro corazón, en las habilidades que Dios puso en ti y en mí, en habilidades que Dios puso en ti que quizás nadie conoce, pero que Dios las puede usar para llegar a lugares a los que yo no puedo llegar. Hace unos años conocí a una gente en Estados Unidos en una iglesia y me contaron la historia de una chica que hacía crochet, no sé si lo que es, eso con las agujas de ganchillo que como que tejen cosas. Y era una chica joven, tendría 10 años o 9, 10 años. Y claro, para aprender iba a un lugar, a unas clases donde habían todo lleno de abuelas que quedaban juntas y se ponían a coser y se contaban su vida. Y estaban ahí pues las abuelas de entre 80 y 200 años haciendo su ganchillo y la niñita de 10 años. Y todas las abuelas decían que era su nieta. La niña esta era su nieta, la tenían súper protegida. Y quedaban a veces y dicen, mañana iremos a merendar en tal sitio, vente, y la invitaban a todos los sitios y demás. Y esta niña les dijo, yo vengo porque me gusta mucho hacerlo, pero el domingo no, porque el domingo voy a ir a la iglesia. Ah, sí, vas a la iglesia, bueno, vale. Y se quedó ahí la historia. Y otro día le dijo, ¿y qué te pasa hoy que estás como muy emocionada? No, es que ayer fui a la iglesia y Dios estuvo hablando a mi corazón. Dios tocó mi corazón y me dijo que me quería usar. Y le dije, pero si tengo 10 años, ¿dónde me vas a usar? Si no tengo nada. Mi colegio sí me han dicho que les explique, pero no les interesa mucho. ¿Cómo me puedes decir que tú me quieres usar? Y la niña pensó, ¿qué tengo yo si solo sé hacer crochet? Así que le explicó esto a una de las abuelas que estaban ahí. Dijo, yo no sé por qué, pero sé que tengo que decirte esto. Si quieres, ven el domingo a la iglesia conmigo. Y esta era una iglesia que había muchísimos jóvenes, con alabanza, música súper fuerte y primeras filas, todo lleno de jóvenes saltando. Y contaba el pastor que llegó el domingo y de repente, por la puerta, entra la niña con 8 ancianas caminando así y se sienten en primera fila porque dijo, este domingo vengo con unas amigas y se pensaron, bueno, pues la pongo con los jóvenes. Y entró con ocho abuelitas a la iglesia y se sentaron delante. Y que todo era muy loco, todos saltaban y hacían así con el bastón. ¡Ué! Pero la historia está que estas 8 ancianas aceptaron a Jesús ese día y empezaron a volver a ir a la iglesia cada día, cada domingo. Y tú puedes decir, si yo es que Dios no me ha dado nada, si solo tengo el crochet. Dios desea que un corazón entregado a Él, que le conoce de verdad, sea usado en el lugar donde sea. Dios te ha puesto en lugares, en tu trabajo, en cualquier sitio, donde Dios puede usarte. Pero Dios no puede usar un corazón que solo desea ser usado. ¿Se entiende? Dios no puede usar a personas que solo desean ser usados. Dios desea usar a personas que solo desean ser hijos de Dios. La prioridad es entender quién es Dios. Y tengo otra anécdota, pero no la contaré, que es tarde. Pero si os parece...
Vamos a hacer una oración juntos para cerrar este tiempo. Y siempre decimos lo mismo, pero os pido que sea un tiempo muy personal. Vamos a cerrar todos los ojos para dejar espacio para si alguien quiere responder a este llamado. Vamos a hacer una oración corporativa en la que vamos a orar todos, pero os voy a pedir algo. Todos seguimos con los ojos cerrados. Si hay alguien que hoy se siente que su botella está vacía, que se siente como que Dios un día le habló y le dijo: quiero llenar tu botella por completo, quiero llenarte de mí, pero en alguna parte del camino tu botella se vació y te sientes avergonzado o avergonzada y dices: Señor, necesito que tú vuelvas a llenarme, y que hoy quiere tomar la decisión de que su botella vuelva a ser llenada y de poner libertad en la oscuridad. Yo te pido que en el silencio y con todo el mundo con los ojos cerrados te levantes en el lugar donde estés ahora, porque oraremos todos juntos, pero tú levantándote haces una decisión física con Dios y dices: Dios, yo hoy quiero responder a ti. Yo quiero reconocer que en alguna parte del camino, no importa si fue ayer o si fue hace 10 años, mi botella se empezó a vaciar. Y yo deseo, Señor, que tú me llenes por completo de nuevo. Y yo deseo, Señor, reconocer de dónde caí. Y yo deseo, Señor, que tú me vuelvas a levantar. Si también hoy tú sientes que quizás el llamado, el ministerio, el proyecto, el uso que querías que Dios hiciera de ti se convirtió en un ídolo, también aproveches y te levantes. Porque el llamado de Dios no es solo para los rotos, también es para aquellos que desearon ser usados por Dios, pero que quizás eso eclipsó la identidad de Dios. Y todos como iglesia vamos a orar juntos, orando para que Dios transforme nuestro corazón, para que Él sea el Señor de nuestras vidas, para que Él sea el que gobierne nuestras decisiones y para que nos llene de vuelta. Así que último momento antes de que oremos, si sientes que el Espíritu Santo te está llamando y hay algo que te está como frenando en la silla, pero tú quieres levantarte, en el nombre de Jesús, levántate. Y vamos a orar juntos. Padre, venimos ante ti en el nombre de Jesús, reconociendo que somos pecadores, reconociendo que nosotros éramos lo más pequeño de nuestra casa, reconociendo que nosotros no merecíamos tu gracia y tu perdón. Señor, hoy miramos atrás y vemos de dónde tú nos sacaste. Miramos al pasado y vemos cuán vacía estaba nuestra botella. Miramos atrás y decimos: Señor, necesito que me llenes de nuevo. Gracias, Señor, porque tú un día hablaste palabras de vida a mi corazón. Porque tú hablaste y me diste una esperanza. Señor, te pido perdón porque yo miré a otro lado. Te pido perdón, Señor, porque yo fui negligente y dejé que mi botella se vaciara. Señor, yo te pido que tú hoy vuelvas a mi vida. Me arrepiento de cada una de esas cosas que tú has estado tocando en mi corazón durante el mensaje de hoy y que seguramente hace semanas que estás hablando a mi corazón. Señor, me arrepiento por completo. Señor, yo quiero ser una botella que puede ser llena de tu presencia. Pero, Señor, sobre todo, quiero que tú transformes mi identidad de huérfano en una identidad de hijo, en una identidad de hija del Padre, en una identidad de hijo o hija tuya. Señor, deseo ser un reflejo de quien tú eres. Lléname hoy, Señor. Y si durante un tiempo estuve anhelando ministerios, llamados, que tú me usaras, porque que tú me usaras fuera la única forma de experimentarte, yo hoy, Señor, me arrepiento delante de tu presencia. Y te digo, Señor, que yo solo deseo habitar contigo. Deseo volverme a ti, que tú te vuelvas a mí y que habites en mí. Deseo, Señor,
que tú seas verdaderamente el Señor en mayúsculas. Estoy cansado de llegar a ese mar rojo y frenarme y decir, tengo que tomar decisiones yo. Deseo, Señor, que tú me levantes. Deseo, Señor, que seas tú quien guíes mis pasos. Señor, hoy me arrodillo delante de este mar rojo y me rindo, Señor. No puedo más. Señor, lléname de ti por completo. Y gracias por este día, que es un día de salvación. En el nombre de Jesús. Amén y amén.